Bueno, para empezar, me gustaría que contaras quién sos y qué rol cumpliste en el juicio contra Miguel Echegoyen. Bueno, yo soy Pablo Roesler, soy periodista, egresado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Y en el 2006 era un periodista, bueno, recientemente egresado, o hacía poquito me había egresado de la facultad, pero yo trabajaba hace un tiempo. Y en 2006 cubrí el juicio para para una agencia de noticias, una agencia de noticias que ya no existe, de acá de la ciudad de La Plata, que trabajaba con la provincia de Buenos Aires, y como parte de un equipo de prensa de la agrupación Hijos La Plata, Hijos Desaparecidos de La Plata. Yo era en ese momento integraba la agrupación, ahora siempre tuve relación con la agrupación Hijos. En ese momento militabas en la agrupación y habíamos conformado un equipo de prensa específicamente para el juicio. Bueno, nada, y ese fue mi rol periodístico durante el juicio. ¿Y cómo surgió la posibilidad de trabajar para esta agencia y trabajando también para la difusión de hijos? Yo en realidad en la agencia cuando comenzó el juicio, yo hacía un tiempo que ya que trabajaba, yo inicié mi carrera periodística, digamos, la comencé trabajando en policiales, o sea que en ese momento hacía policiales. Y lo que pasó fue que por mi militancia en Hijos y el armado de este equipo de prensa, empecé de golpe a participar del juicio, a tener información, o sea, era simplemente volver a la agencia Claro. y escribir. O sea, me asignaron esa tarea porque, bueno, nada, ya de hecho la estaba haciendo en la agencia de noticias. Fue así que, digamos, se mezclaron las dos cosas. En su momento, el trabajo de la... Bueno, yo recuerdo que en la agencia no se publicaba tanto, o no tanto como lo que producíamos para las acciones de prensa de la agrupación, eh, pero sí tenía una presencia regular el juicio al Checolás en los cables de agencia de la agencia de noticias. Nosotros escribíamos, yo era un redactor de la agencia, o sea que escribía cables. Y dividía mi trabajo en cubrir los policiales y después agregar alguna nota que agregaban con el tono de judiciales, entonces más o menos estábamos en sintonía con lo que estaba cubriendo. ¿Y cómo era el clima en las audiencias de las que estuviste presente? El juicio de Chocolate fue un juicio raro en el sentido de novedoso, desde el inicio. Se hizo en la Municipalidad de La Plata, o sea, no se hizo en un tribunal, en la sede de un tribunal, porque bueno, en ese momento no se sospechaba que iba a pasar lo que pasó, que es que iba a tener mucha concurrencia de público. Los juicios en Argentina, la justicia federal hace juicios orales y públicos. Esto quiere decir que se hablan, tiene que decirse todo ante los jueces y puede ir la gente a verlo. Para garantizar esto, en ese momento se resolvió que el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata era el mejor lugar y bueno, y eso también le daba una relevancia más, no sé si mayor, pero le daba una relevancia, la relevancia que tenía. Entonces, desde el inicio fue un juicio raro en ese sentido, o sea, que se notaba que era algo trascendental lo que estaba pasando. Digamos, yo como militante de derechos humanos tenía conciencia de que eso era importante, lo que estaba ocurriendo, porque fue el primer juicio que comenzó después de la anulación de las leyes. Deben salir de punto final. Y se estaba, ¿cómo se llama? Se estaba juzgando al máximo representante de la dictadura en la provincia de Buenos Aires. Era como era Miguel Osvaldo de Chocolate era el Videla de la provincia de Buenos Aires. Entonces era un juicio importante. Aparte había sido un tipo muy jetón, muy bocón, muy provocador toda su vida. Sí, lo fue hasta que se murió. Con lo cual era un juicio importante y quienes militábamos en derechos humanos éramos conscientes de que era un juicio importante, que era una cosa importante lo que estaba pasando, más allá de cómo resulte. Después resultó bien, Sí. que el juicio fue condenado, fue a perpetuo y fue
el inicio de un proceso de juzgamiento, de memoria, verdad y justicia, después lo que se llamó el proceso de memoria, verdad y justicia, que, que fue muy importante y sigue siéndolo en nuestro país. En este momento que estamos haciendo esta entrevista se está dando la sentencia por el juicio, por un juicio por comisaría quinta, nosotros con el de detención de acá de La Plata, sobre la que Chocolás tuvo absoluta injerencia. Con lo cual, fíjate vos, el tipo se murió, hace 20 años que lo condenaron, se murió y se siguen investigando y juzgando los crímenes que se cometieron bajo su mando. O sea, era un juicio importante y así lo notamos, por lo menos que nos estábamos militando, lo notamos de entrada. Yo, justo. Este, que me habías preguntado de las audiencias. Sí, ¿cómo era el clima? ¿Cómo se veía el clima? Bueno, desde mi lado te puedo decir que ese era el clima, de mucha expectativa. Todos. Digamos, yo tenía la doble vara, si querés, periodística y de militante, y desde el periodismo también se advertía que era algo importante. O sea, que no importaba lo que pienses, no importaba si eras militante o no, digamos, era evidente que los periodistas que estábamos ahí estábamos cubriendo algo que, que era importante, que iba a marcar un punto en la línea de la historia. Eh, y bueno, después los climas varían, los climas así sentimentales o de los sentimientos variaban según la audiencia. Había audiencias que eran muy tremendas, porque sí, había testigos que a viva voz decían las barbaridades, los horrores que habían sufrido y es muy fuerte. Y bueno, sí, digamos, hay gente que, o sea, veías gente quebrarse en el escenario y vos te quebrabas con ellos, o sea, eh, Fuerte. he lagrimeado en varias audiencias y he visto a gente que a primera vista te parece que es súper dura llorar. O sea, acompañar en el llanto a la persona que está quebrada en la silla de los testigos. Es muy fuerte. Hubo momentos muy fuertes, lo sigue habiendo, sigue ocurriendo. Es algo que nunca dejó de pasar y a la vez, eso es lo contradictorio también de este tipo de audiencias, que a la vez se vivía una gran expectativa todo el tiempo. Una gran expectativa de que finalmente iban a continuar los juicios. Era muy importante también por eso el juicio este, porque era el primero, entonces tenía que salir bien. Entonces había mucha expectativa también en los testigos, en los familiares, en quienes asistían, de que salga bien. Y partiendo de esto que decís, ¿hubo alguna situación o testimonio o algo que te haya quedado grabada? Me parece que para mí el testimonio, sí, eh, de ese juicio, lo que pasa es que sí recuerdo varios testimonios, pero lo que pasa es que el que termina, si bien yo no fui a esa audiencia, el que termina siendo el más fuerte es el de Jorge Julio López. Eh, yo bueno, nada, ese testimonio fue muy fuerte. ¿Y cómo era el trabajo de cobertura periodística para un juicio de esa magnitud? Eh, no sé, íbamos con una libreta y un grabador. O sea, cómo te, cómo comunicabas algo que era tan como, Bueno, eso lo fuimos aprendiendo. Para mí también ese fue para mí en lo personal, en lo más individual, fue un juicio muy importante para mí porque fue el primero, pero también el que me permitió empezar a ver. Después mi carrera periodística se fue para el lado o sea, me especialicé, si querés, en derechos humanos y en la cobertura de juicios. Dediqué una década de trabajo, o un poco más, a la cobertura de juicios por crímenes de lesa humanidad. Eh, con lo cual ese para mí fue muy importante, digamos. Mucho lo fuimos aprendiendo ahí, digamos. A partir de ahí sentamos algunas bases eh, por el propio trabajo. Empezamos digamos,
lo fuimos haciendo muy intuitivamente, que después se transformó en una... de hecho, hoy hay una publicación de la Defensoría, no sé si sigue existiendo la Defensoría del Público, que estableció la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Hicieron una publicación en la que establece ciertos criterios para trabajar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, que es algo que, digamos, que en el periodismo, que los periodistas que cubríamos las audiencias nos fuimos de a poco haciendo medio intuitivamente. Cosas como mencionar a la dictadura siempre como dictadura cívico-militar, no revictimizar a las víctimas, que eso lo aprendimos de de los abogados querellantes que saltan cada vez que un defensor intenta poner a las víctimas en el lugar de los culpables, eh, o cuestionar cosas, eh, o hacer el juego, un juego del morbo con lo que le ocurrió a la víctima, porque cada vez, digamos, aprendimos muchas cosas. Una de esas es esa, que cada vez que una víctima se sienta en el banco de los testigos para contar lo que pasó, no es que recuerda lo que pasó, vuelve a vivir lo que le pasó. Entonces, desde esa concepción, uno empieza a tener en cuenta esa cosa, ese detalle al momento de transcribirlo al papel, como era mi caso, o o a la televisión o al medio en el que estemos trabajando. Yo trabajaba con gente de radio, digamos, estábamos todos medios mezclados ahí, así que nada, lo fuimos aprendiendo de a poco, pero y te digo, digamos, tal es así que en un momento, 2014, 2015 creo que fue, la Defensoría del Público con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación establecieron una especie de manual de buena práctica respecto a la cobertura del juicio de lesa humanidad, y ahí está más o menos todo lo que todos habíamos ido aplicando, incluso a partir de errores, ¿no? De haber cometido un error en una nota y después aprender que no había que hacerlo, digamos, y en ese sentido los testigos, los sobrevivientes, siempre fueron muy, digamos, tuvieron una postura didáctica, si se quiere. Cuando te mandabas una macana, te decían, che, te mandaste una macana. No te cancelaban. Entonces, para la próxima ten en cuenta. Y desde tu punto de vista, ¿qué rol crees que tuvo el periodismo y la comunicación para con los juicios? El periodismo y la comunicación en los juicios por crímenes de lesa humanidad tuvieron un rol fundamental desde el inicio, pero desde el inicio de 1985. En el juicio de las juntas se publicó el diario del juicio, donde de audiencia tras audiencia se publicaba lo que había ocurrido. Es un diario que salía, que se vendía adentro que se vendía. O sea, había un... También se habló en ese momento del show del horror y todo el negocio que intentaron hacer, o que se supone que intentaron hacer algunos medios a partir de publicar este tipo de cosas. Pero la realidad es que el diario del juicio hoy está recordado como un hito de los derechos humanos o de la comunicación, que en realidad fue una decisión empresarial. O sea, el periodismo desde el inicio estuvo vinculadísimo con la necesidad de contar qué era lo que había pasado. Ahí nace esa idea de que el periodismo es la primera versión de la historia. Bueno, en cuanto al juicio por crímenes del juicio a las juntas del 85 funcionó así. De hecho, hoy podemos están disponibles en internet el diario del juicio. Y después con la reapertura de los juicios a partir del 2006, que fue ese primer juicio, el de Checolás no fue la primera condena, fue el primer juicio. La primera condena fue el juicio al turco Julián, un represor de la Policía Federal Argentina, que empezó después que el juicio de Checolás, pero terminó antes, porque era un juicio más chiquito. Pero bueno, en ese juicio de Checolás quedó claro que el periodismo estaba cumpliendo la misma función que había cumplido en ese inicio, que era clave. Digamos, así como para los juicios es fundamental que la palabra de los sobrevivientes, porque sin ellos no era posible
no es posible saber qué es lo que pasó por el propio acto clandestino de la represión, la amplificación que produjo el periodismo o la generación de sentidos en la discusión pública que generaron los medios en ese momento es lo que permitió, creo yo, que avancen también los juicios. ¿Y crees que la cobertura estuvo a la altura de la magnitud de los juicios contra el Chocolate? Espero que sí, porque hicimos un trabajo fuerte. No lo sé, no lo sé, yo creo que sí. Y vos me habías contado que el día que declaró Julio López no estuviste presente. Creo que no. O Pero sea, me pasa que lo vi tantas veces que ya no sé si estuve o no. Sé que no. Estoy casi convencido de que no estuve. No recuerdo el olor de esa audiencia. Pero sé perfectamente todo lo que dijo. ¿Y tenés alguna idea de cómo se vivió en tribunales cuando desapareció Julio Sí, bueno, eso López? sí. Pero porque ese día sí estaba. Ese día fue el día de los alegatos, el 18 de septiembre del 2006. Eran los alegatos de las querellas. O sea, los abogados que representaban a Jorge Julio López tenían que hacer su alegato, que es analizar la prueba que se vio en el juicio y pedir que a Echecolás lo condenen por la cantidad de tiempo que consideraran eh, que correspondía y por los crímenes que consideraban que habían cometido. Eh, yo ese día estaba en la audiencia, o sea, arrancó como arrancó con preocupación, fue un día así, zigzagueante, porque faltaba un testigo. Primero fue preocupación, después fue alarma, después fue preocupación de nuevo, digamos, bueno, terminó como terminó, que era así, era alarmante verdaderamente. La desaparición o sea, fue preocupante. Fue todo el tiempo, fue muy tenso, todo. Eh, yo estaba convencido de que era una persona muy grande, entonces que había tenido algún problema de índole personal, o que habría salido y se habría caído, que estaría en el hospital, que algo así, o que se perdió, porque también podía pasar, porque era una persona, digamos, algo de ese estilo, y había sobrevivientes y había otra gente que pensaba que era más de la idea de que no era más de la idea, no, estaban convencidos que había pasado lo que finalmente pasó. Eh, fue una audiencia así, tensa, con mucha preocupación y también con mucha preocupación porque, o sea, con una especie de pánico, porque decís, oh, la puta, estos tipos siguen, o sea, Siguen hace acá. 30 años que no están más en el poder, pero siguen pudiendo hacer chupar y desaparecer una persona. Yo creo que los que pensábamos que no, que estaba perdido, que se sentía, o sea, que se habría descompensado o algo así, porque era un tipo que salía a las mañanas a caminar, por ejemplo. Entonces, bueno, se descompensó, se cayó a la calle, luego lo llevó al hospital y no sabemos dónde está. Ya va a aparecer. Los que pensábamos eso era una especie de negación, o sea, un acto reflejo de negar que los represores pudieran seguir teniendo ese grado de coordinación como para hacer una cosa así. Bueno, estábamos equivocados. ¿En algún momento se te cruzó la idea de que podía llegar a ser un desaparecido forzado? Y con el corriente del tiempo, sí. Al día siguiente ya estábamos todos convencidos de que sí, que lo habían chupado. Eh, Empezábamos a manejar información. Claro. Eso pasó también. Yo era, digamos, en ese momento, digamos, teníamos el espacio de prensa de comunicación habíamos armado este equipito de comunicación en Hijos. Estábamos vinculados con todos los organismos de derechos humanos y yo además era periodista, entonces, y de policiales. Entonces hablé con un montón de policías, de comisarios, gente que estaba en la búsqueda y ya lo estaban buscando como lo que era, como un desaparecido. Con todas las negativas, digamos, con todas las negaciones, digamos, en eso, ¿no? Digamos, nadie quería
hacerse verdaderamente cargo de que nos habían secuestrado un testigo. Ni la policía, ni el gobierno, ni nosotros. Nadie quería hacerse cargo de que nos habían secuestrado a alguien porque era terrible. Y bueno, es terrible. Pero pasó. Y por último, ya para cerrar, ¿qué crees que tiene que recordar más que nada las nuevas generaciones sobre los delitos de lesa humanidad? Los delitos de lesa humanidad. O sea, ser conscientes de que no es una pavada. A mí lo que más me preocupa es eso, digamos. Que sean, digamos, no que estén obligados a recordar nada, pero sí que se sepa que, así como nos indignamos cuando matan a alguien en un robo de un auto, cuando está entrando a la casa, eh, que puedan pensar que lo que pasaron con lo que pasó durante la dictadura fue eso sistemático y no para quedarse con un celular, sino para simplemente matarlo, porque eso es lo que buscaban, fue un genocidio cuando una de las cosas importantes del juicio de Checolás fue esa, que el tribunal por primera vez, un tribunal por primera vez, dijo que los crímenes que cometió Checolás fueron cometidos en el marco de un genocidio que se produjo en la Argentina entre 1976 y 1983. Y eso es importantísimo, porque un genocidio implica que un grupo una parte del Estado, o el Estado, en este caso, habían copado todo el Estado, ¿no? Pero bueno, un grupo de un país, en este caso fue representado por los militares, intentó eliminar a una parte de la población. Eliminar a un grupo de gente. Es como si hoy, no sé, eh, bueno, se Sí, sí. decidiera eliminar, aunque no quiero decir nada, ninguna, yo soy hincha de estudiantes, Sí, a bueno, un grupo social. alguien decidiera que hay que eliminar a todos los hinchas de estudiantes y lo hacen, y lo llevan a cabo, porque muchas veces en Twitter muchos dicen barbaridades así, pero el caso es que lo hicieron, Claro. lo llevaron a cabo. Es por eso que digamos, la ciudad de La Plata fue una de las ciudades más afectadas en términos porcentuales. A la cantidad de habitantes que tiene, la cantidad de desaparecidos es abrumadora. Eh, yo creo que lo importante es que se aprenda a los jóvenes que es una materia de la escuela, pero hay que ser consciente, así como también podemos ser conscientes de que San Martín cruzó los Andes para liberar eh, en la campaña de liberación de Sudamérica, y podemos verlo como algo importante. Bueno, veámoslo también como eso, que no vuelva a pasar, que no vuelva a pasar, que cuando estemos ante la puerta, ante la evidencia de que esa puerta se está por abrir, que no pase. Eso creo es lo que me gustaría que ocurra con las juventudes, que sean conscientes. Después si les interesa, no, si están de acuerdo, no sé, porque también están de acuerdo con un partido político o con otro, no importa. Pero que en eso, que esa puerta no se abra más en la historia argentina. Esa de eliminar un sector de nuestra población porque no piensa como nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes.